En este vídeo os voy a hablar de hasta 30 juegos de realidad mixta, en este caso van a ir en top, pero ya os digo que muchos de ellos son gratis, otros de pago, os lo dejaré bien claro en cuanto presente cada juego, así que empezamos rápidamente por el principio. En el top 30 tenemos First Encounters, en este caso es un juego que viene preinstalado en nuestro dispositivo y se trata de unos marcianitos que intentan invadir nuestra casa y con unas pistolas no entren dentro de nuestra casa y poder coleccionarlos. Cuanto más tengamos, más puntos obtendremos, así que os voy a recomendar este juego porque además es totalmente gratis. En el segundo caso tenemos Home Detective, es una aplicación que está en App Lab y vamos a usar nuestra propia sala de estar para resolver un crimen. Obviamente seremos los detectives y mediante el uso del pass-through la escena del crimen se va a convertir en nuestra área de juego. Vamos con The Infinity Inside, está en formato demo pero es súper recomendable porque es el primer juego de rompecabezas en realidad mixta. Como unas realidades infinitas vamos a explorar lo imposible según el juego y a descubrir sobre todo la verdad. El siguiente juego se llama Mythic Realms, combina perfectamente la realidad con un reino místico mientras usas tu dispositivo para interactuar con diferentes objetos y personajes de diferentes mundos. Es un juego de bastante intriga que os dejo a vosotros resolverlo. El siguiente juego se llama A Realm, es un juego de rol de realidad aumentada inventada en un multiverso de fantasía, con el objetivo de derrotar a los monstruos que invaden nuestro mundo que vienen desde otros reinos. Así que ojo, porque es un juego que incluso podremos jugar con unas MetaQuest y de amigos con un Apple Vision, así que combina ambas plataformas. El siguiente juego es Demeo, en este caso reúne a diferentes amigos y vamos a luchar contra monstruos en el propio juego, que es un juego de estrategia de mesa por turnos en el que tendremos que tirar los dados, mover las miniaturas, ya que tiene un montón de diferentes mecanismos. Fanfitland, y antes que el juego es como si fuera un deporte, y es que vas a tener que bailar al ritmo de la música y también pegar a los diferentes objetos que vayan saliendo en nuestra partida. Es súper divertido y además hacemos ejercicio, igual que el siguiente juego que es Les Mills Body Combat, que igual es bastante famoso este entrenamiento inspirado en artes marciales, pero en realidad mixta, algo que también os recomiendo. El siguiente juego, o más que un juego, sería una habilidad que es Soundela, está en Applet y nos permitirá utilizar nuestro piano en realidad mixta para aprender nuevas habilidades, nuevas canciones y nuevos temas que van a ir apareciendo en el propio juego. Igual que Piano Vision, en este caso sí que es de pago, pero la calidad es bastante superior y además por encima se superpondrán las diferentes teclas y las notas que tendremos que ir tocando para resolver la canción y así que suene como los dioses. Nos vamos con el siguiente juego, The Light Brigade. Tienes que ayudar a crear batallas intensas contra soldados enemigos que se vuelven cada vez más difíciles y directamente en tu espacio. Está diseñado con bastante realismo, situaciones que vas a tener que resolver disparando a tus enemigos. El siguiente juego se llama Meteoric VR y está en Applab. También vas a tener que defenderte de implacables meteoritos que se van a acercar a ti a diferentes velocidades. Ofrece una experiencia de dispares espaciales en primera persona y donde tu misión es proteger el planeta de los diferentes meteoritos que se acercan. Con Thrill of the Fight ya nos vamos a un juego de realidad mixta que combina el boxeo con la realidad y con la habilidad que tengas para enfrentarte a diferentes situaciones, a diferentes enemigos o en este caso a diferentes contrincantes. World es una plataforma social que te va a traer un mundo o más bien un mapa en 3D para que puedas ir viajando a diferentes partes. Además combina esto con muchas personas que van a ir planificando viajes o guardando lugares para que tú también los puedas visitar. Synth Riders es un juego de acción y de baile donde vas a tener que usar tus habilidades, tu cuerpo al ritmo de la música. Existen diferentes canciones personalizadas y una comunidad bastante activa. Nos vamos a Drop Dead The Cabin Home Invasion. Nos vamos a desplazar a cualquier parte de nuestra casa y aquí tendremos que sobrevivir a los diferentes zombies. Veremos cómo las paredes de nuestra casa se irán rompiendo, así que ojo porque esto combina el miedo con la habilidad, igual que Zombies Noir.
Car. Tiene una actualización con realidad mixta donde también vamos a tener que proteger nuestro hogar contra los zombies que se van a ir adentrando en nuestra casa. Así que también mucho ojo con este juego. Y nos vamos a algo un poquito más light con Lego Brick Tales. Aquí combinamos las maquetas de Lego con la realidad, donde vamos a tener que construir bloque a bloque diferentes inspiraciones, diferentes atracciones, incluso diferentes cosas que pueden llegar a ser realmente útiles. Así que ojo, porque esto no es real, aunque podría ser. Con Cubism es algo muy parecido. Vas a resolver los puzzles en tu propia sala con esta nueva actualización en realidad mixta. Vas a tener que resolver hasta 90 rompecabezas que se van a ir complicando poquito a poco. Otra aplicación muy interesante es Figmin XR. Es una aplicación que te permite crear, coleccionar y jugar fácilmente un montón de cosas en realidad mixta y es compatible con multijugador, por lo tanto tendrás un montón de opciones. Al fin y al cabo es como un mundo donde cada persona va a poder crear lo que quiera y compartirlo en realidad mixta. Smash Drums es el mejor juego de baterías, incluso podríamos decir que es como una especie de realidad mixta del piano que habíamos visto, pero con diferentes temas en batería de rock, hasta 58 temas que podrás disfrutar. Trackcraft es un juego en vivo donde vas a poder competir contra otros en realidad mixta creando tus propias pistas y jugando en diferentes pistas que sean creadas por otros jugadores. De verdad que este juego de coches me gusta mucho porque refleja mucho lo que es una plataforma social, igual que Coaster Mania. En este caso vas a poder construir la montaña rusa de tus sueños sin ninguna regla. Vas a poder crear cualquier montaña rusa en cualquier sitio en realidad mixta y así probar tu habilidad con diferentes opciones de personalización. Tiptic Cabinet es totalmente gratis y te vas a embarcar en una aventura donde tú serás el protagonista para salir del escape room y además en realidad mixta. Vas a enfrentarte a diferentes desafíos en esta especie de reino místico. Y vamos llegando al final con Blockverse. Si conoces Minecraft, esta es una experiencia muy similar, pero en realidad mixta. Vas a poder construir, vas a entrar en un mundo mezclando la realidad virtual con el pass-through. Crea tu propio universo en modo creativo y diviértete de una manera diferente. Layout es una especie de aplicación que nos permite visualizar nuestro entorno con diferentes herramientas diseñadas para medir, alinear y visualizar objetos reales directamente en tu espacio físico. Súper recomendable y gratis. Angry Birds VR tiene un modo de realidad mixta que es súper divertido si os gusta este juego que ya tiene bastante tiempo y que ya es un clásico. Os lo recomiendo muchísimo para proyectar nuestro objetivo y así destruir los mayores cerdos posibles. Immersed no es un juego, pero es una aplicación donde vas a poder ver diferentes pantallas virtuales que van a convertirte en algo un poquito más productivo. Y vamos llegando al final con Miracle Pool. En este caso es un juego gratis que está en AppLab y es jugar al billar de una manera tanto de un jugador como en multijugador muy realista. Tiene buenas sombras, buenos detalles y al fin y al cabo es como jugar al billar en tu propia casa pero sin necesidad de pagar nada. Y por último tenemos Eleven Table Tennis. Este juego es un clásico de ping pong que tiene una opción de realidad mixta que os recomiendo muchísimo. Si tenéis espacio en casa, si ponéis esta realidad va a superponerse y poder jugar con total tranquilidad y uno de los mejores juegos que existen actualmente. Así que chicos, espero os haya gustado este vídeo. No han sido todo juegos, pero al menos tenéis ahí 30 ejemplos donde puedes aprovechar la realidad mixta de tus Quest 3 para poder disfrutar un poquito más. Así que espero os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si quieres descubrir más juegos gratis, os lo dejaré por aquí, un vídeo completamente de juegos gratuitos que yo creo que merece mucho la pena. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente. Suscríbete que me ayuda muchísimo y nos vemos pronto. Chao, chao.